Bueno, buenos días. Es un honor estar con ustedes. Me gustaría preguntar cuántos de ustedes pudieron estar en el debate el miércoles por la noche. Muy bien, eso es una buena parte de ustedes. Espero que hayan escuchado en la segunda canción que acabamos de cantar, que ningún poder puede arrebatarnos de su mano. Eso suena familiar. He escuchado eso en algún lugar antes. Así que esta mañana, después de toda esa hermosa música, el reto para mí es abordar un tema algo difícil a primera hora de la mañana. Espero que ya tengan el café listo, suficiente, azúcar y esas cosas para que al menos pueda tener los primeros 20 minutos antes de que suban los niveles de insulina, se desplomen y entonces yo suene como el maestro en la serie de Charlie Brown en ese momento. Después de eso, me doy cuenta de que tengo un tiempo limitado para tratar de comunicarme con ustedes, pero en un nivel muy serio. Espero que la experiencia que tendremos en 2017 sea una que nos recuerde, al hablar de las olas de la Reforma, la importancia de esas doctrinas y creencias, especialmente cuando interactuamos con nuestros amigos y familiares católicos romanos. Desafortunadamente vivimos en una época de mucha concesión, vivimos en una época de mucho ecumenismo incrédulo. Si quieres que tu ministerio sea muy pequeño e impopular, haz lo que yo hago. Quiero decir, ¿qué temas he abordado a lo largo de los años? Así que hablamos de el catolicismo romano. He hecho varios debates sobre el tema de la homosexualidad. Y luego, solo para asegurarme de estar en la cima de la impopularidad, también me enfrenté al Islam. Así que eso significa que me invitan a todas partes todo el tiempo y todos quieren tenerme allí. Pero el tema del catolicismo romano es uno que va al mismo corazón del evangelio y eso ha sido olvidado por muchas personas. Lo que quiero hacer con ustedes esta mañana es asegurarme de que entiendan lo que Roma enseña respecto al núcleo mismo de su fe. Si van a comprender a un católico romano creyente. No estoy hablando hoy de los católicos romanos nominales que probablemente solo asisten a la iglesia una vez al año y realmente no tienen un compromiso serio con su fe. Vieron a un joven que estaba seriamente comprometido con su fe el miércoles por la noche. Y estas personas pueden ser muy desafiantes al intentar entablar un diálogo, pero necesitamos tener un mensaje para estas personas. Necesitamos comprender qué creen y por qué lo creen. Así que quiero comenzar. Si podemos mirarme lo que tengo para las pantallas esta mañana no es una bonita y elegante presentación de keynote ni nada por el estilo. Estoy haciendo algo parecido a lo que hago en The Dividing Line. Vamos a poner algo de texto ahí arriba y simplemente vamos a seguir a partir de ahí. Esto es del Catecismo Universal de la Iglesia Católica y trata sobre la Eucaristía. La Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Los demás sacramentos, y de hecho, todos los ministerios eclesiásticos y las obras del apostolado están vinculados a la Eucaristía y orientados hacia ella, porque en la Santísima Eucaristía está contenido todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestro Señor. La Eucaristía es el signo eficaz y la causa sublime de esa comunión en la vida divina y de esa unidad del pueblo de Dios por la cual la Iglesia se mantiene en existencia. Es la culminación tanto de las acciones de Dios santificando el mundo en Cristo como de la adoración que los hombres ofrecen a Cristo y por medio de Él al Padre en el Espíritu Santo. Finalmente, por la celebración eucarística, ya nos unimos a la liturgia celestial y anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todos. En resumen, la Eucaristía es la suma y el compendio de nuestra fe. Nuestra manera de pensar está en sintonía con la Eucaristía y la Eucaristía a su vez confirma nuestra manera de pensar. Ahora bien, decir que el sacrificio eucarístico es absolutamente central en la teología católica romana es quedarse corto. Y si prestas atención, si lees con cuidado, si dialogas atentamente con católicos romanos creyentes,
y bien informados. Entonces comprendes que en el catolicismo romano moderno, espero que lo entiendas, esto es algo que se desarrolló con el tiempo, especialmente la comprensión que el catolicismo romano moderno tiene sobre la naturaleza del sacrificio eucarístico, pero es el aspecto central, no solo del sacramentalismo católico romano, sino de la fe católica romana en su conjunto. Muy pocos de nosotros tenemos una comprensión precisa de lo que exactamente enseña Roma hoy en día, y aún menos están familiarizados con el proceso teológico de desarrollo que tuvo lugar. Muy a menudo, los católicos romanos quieren centrarse en la historia de la iglesia. Ellos creen que la historia de la iglesia les pertenece, y podemos entender por qué lo creen, ya que para la gran mayoría de los protestantes evangélicos la historia de la iglesia comenzó con Billy Graham. Si yo preguntara, seamos honestos, si yo les pidiera esta mañana a todos ustedes y repartiéramos algunas tarjetas, ¿tenemos esas tarjetas listas? No voy a hacer eso. No a las 9 de la mañana. Pero si repartiera tarjetas y les pidiera que colocaran en el siglo correcto a alguien como Ignacio de Antioquía, ¿qué tal, Tertuliano? Quizá para darme solo un poco de comprensión de cuándo floreció Orígenes y tal vez algunas de las cosas por las que fue famoso. Solo preguntas en esta línea podemos entender por qué es que muchos católicos romanos creen que estamos desconectados de la historia. La realidad es que existen obras tremendas escritas por eruditos protestantes, especialmente en los años posteriores a la Reforma, que tratan la historia de la iglesia de una manera tremendamente profunda, y eso ha continuado hasta el día de hoy. Pero desafortunadamente nos hemos desconectado de muchas de estas cosas. Y así cuando empezamos a hablar sobre, cómo se desarrolló esta creencia a lo largo del tiempo, es muy fácil retroceder hasta los primeros padres de la iglesia y decir, mira, ellos creían que Cristo estaba con ellos en un sentido especial, incluso en un sentido literal y físico. Y entonces esto debe ser el concepto de la transubstanciación. La idea de que cuando el sacerdote eleva la hostia en la misa y en el antiguo latín decía, hoc est corpus meum, esto es mi cuerpo, que debido a la autoridad sacerdotal que tenía como sacerdote, y espero que se den cuenta de que cada sacerdote hoy en día, cuando es ordenado en su ordenación, es llamado un alter Christus, que en latín significa otro Cristo, y tienen un poder sacramental que cuando pronuncian esas palabras especiales de consagración ocurre el milagro de la transubstanciación, y en ese milagro de la transubstanciación el pan y el vino juntos se transforman en el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesucristo. Él es hecho presente sobre el altar católico romano, y así dicen que aunque solo hay un sacrificio de Jesucristo, este es representado. Ahora nosotros diríamos representado. Representado, hay una pequeña diferencia sutil ahí. Hay una representación del único sacrificio, pero de manera incruenta. Ahora, deben entender que en la teología católica romana actual, se cree que la muerte de Cristo mereció un enorme tesoro de méritos, que Jesucristo solo tenía que derramar una sola gota de sangre para redimir a todo el mundo. Pero como Él sangró copiosamente, hay todo este mérito excedente que está disponible a través de los sacramentos de la iglesia. María, de igual manera, ya que no pecó, fue protegida de manera preventiva incluso de la mancha del pecado original, según la teología católica romana actual, y tuvo una enorme cantidad de mérito excedente cuando falleció y dejó este mundo. La forma en que ella falleció es también otra área de especulación en la teología católica romana actual. Se te permite creer que ella murió o que no murió, pero ha sido asunta en cuerpo y alma al cielo. Pero ella tiene un mérito excedente tremendo. Y luego, cada santo, una persona que es considerada santa, es alguien que tiene más mérito que castigo temporal por el pecado en su alma. Y ese mérito excedente que ellos tienen también se recoge y se coloca en lo que se llama el Thesaurus Meritorum, el tesoro de los méritos.
Y eso está controlado por la iglesia, por las llaves que posee el obispo de Roma. Y a través de los sacramentos de la iglesia y del concepto de las indulgencias, en realidad puedes hacer que el mérito se transfiera del tesoro de los méritos a tu propia cuenta. Las indulgencias están vivas y vigentes en la Iglesia Católica Romana. Simplemente no puedes comprarlas con dinero. Las adquieres con las cosas que haces. Tan solo el año pasado en Romaén, el catolicismo romano, si caminabas por ciertas puertas de catedrales alrededor del mundo, recibías indulgencias plenarias. Esta sigue siendo la teología de la Iglesia hoy en día, sin importar cuán desconectada parezca estar, especialmente del evidente liberalismo del actual Papa en Roma. Así que volvemos al tema de la Eucaristía. La Eucaristía, y por cierto, esa es una palabra hermosa. Es una palabra griega. Se encuentra en el Nuevo Testamento. En cierto sentido nos la han robado. Imagino que muchas de las personas sentadas en esta sala hoy son ex católicos romanos. Ustedes están familiarizados con la teología que les estoy explicando y se sentirían incómodos con el uso de muchos de los términos que asocian en su mente con su experiencia como católicos romanos. Lo entiendo, pero es una lástima porque Eucaristeo simplemente significa dar gracias. Es la comida de acción de gracias. Y sin embargo, eso se ha convertido en un sacrificio propiciatorio. Espero que hayan escuchado lo que acabo de decir. En la teología católica romana moderna, ese evento de la Eucaristía es un sacrificio propiciatorio y sin embargo su efecto es limitado. Y así, el católico romano cree la razón por la que el católico romano se arrodilla y se persigna al entrar en la iglesia es porque cree que Cristo está presente físicamente en la iglesia en la forma de la hostia consagrada que se guarda en el sagrario. Encontrarás en la iglesia católica romana que habrá un sagrario, habrá velas que se mantienen encendidas delante de él, porque Jesús está físicamente allí. Y en cualquier momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puedes entrar y tener comunión física con Jesús. Puedes orar frente a la presencia física de Jesucristo. Y cuando estás en la misa, lo que sucede en esa representación del sacrificio de Cristo es que esta es la manera más grande en la que el mérito, la gracia, puede ser transferida al individuo. Y sin embargo, en la teología católica romana, puedes acercarte a ese único sacrificio una y otra vez. Y aún así encontrarte experimentando lo que se llama satisfacción, el sufrimiento de la expiación en el purgatorio antes de entrar en la presencia de Dios, porque no eres perfeccionado por la misa. No eres perfeccionado al presentarte ante el único sacrificio de Cristo representado allí. Y de hecho, podría haber muchas personas que asistieron a misa una y otra vez. Se acercaron al único sacrificio de Cristo, recibieron gracia y sin embargo cometieron un pecado mortal antes de su muerte. No buscaron la restauración mediante la penitencia, la confesión, la restauración de la fe, la gracia de la justificación y por lo tanto mueren como enemigos de Dios y terminan bajo su castigo. Ahora, me doy cuenta de que yo personalmente creo que una gran parte del magisterio católico romano actual está compuesto por universalistas, o al menos inclusivistas. Les estoy explicando la creencia católica romana ortodoxa e histórica. Si el Papa en Roma hoy en día siquiera sigue creyendo eso, es realmente difícil de determinar, para serles completamente honesto. Pero en la explicación ortodoxa del Catecismo Católico Universal, puedes acudir a ese sacrificio eucarístico literalmente miles de veces en tu vida y aún así morir impuro, teniendo que pasar por una purificación en el purgatorio o incluso morir fuera de la comunión con Dios y por lo tanto estar perdido por la eternidad. El sacrificio eucarístico no perfecciona a nadie. No perfecciona realmente a nadie en absoluto. Ahora, hoy en día hay presentaciones impresionantes hechas por apologistas católicos romanos con gráficos hermosos.
saben cómo hacer presentaciones hermosas sobre el tema de la misa y saben cómo tocar las fibras sensibles y volverán a las antiguas ceremonias de la Pascua. No siempre te dirán que el Seder de Pascua que tenemos hoy en día es en cierto modo un desarrollo posterior. Y realmente no sabemos exactamente cómo era en los días de Jesús. Conocemos algunos de los elementos, pero mucho de ello es especulación. Pero no suelen mencionar todo eso. Pero volverán a estos argumentos y hablarán, por ejemplo, de la cuarta copa y lo vincularán con el concepto de la misa católica romana. Y volverán a los textos del Antiguo Testamento y citarán a Jesús diciendo, haced esto en memoria de mí. Y dirán que, dado que eso es un imperativo, aquí es donde Jesús realmente ordenó a los apóstoles como sacerdotes. Y que de hecho, en la última cena, aunque Jesús aún no había sido ofrecido en la cruz, realizó el milagro de la transubstanciación incluso en esa situación antes de la cruz. La mayoría de nosotros nunca nos hemos sentado con un sacerdote católico romano, un sacerdote católico creyente, o con uno de estos apologistas católicos que a veces pasan muchas horas al día escuchando EWTN y Catholic Answers Live. Y mi compañero de diálogo del miércoles por la noche frecuentemente es anfitrión de Catholic Answers Live y reciben llamadas y repasan este material y promueven este tipo de contenido. Y muchos de nosotros, lamentablemente, incluso dentro de la comunidad reformada, no estamos preparados para enfrentarnos a este tipo de argumentación porque simplemente nunca la hemos escuchado antes. Para muchos de nosotros no es como si hubiera un alto el fuego en la batalla con Roma. Es más bien como, bueno, ya ganamos eso, ¿no? Quiero decir, en la mente de muchas personas, cuando piensan en un católico romano, piensan en ese católico que solo va a la iglesia 1 o 2 veces al año, que realmente no se toma en serio su fe, que simplemente cree lo que le dice el sacerdote. Y así es básicamente como ven ese asunto. Eso no es suficiente. De hecho, he dicho que espero que este año 2017, el recordatorio de lo que realmente sucedió en la Reforma nos ayude a darnos cuenta de que solo hay un cierto número de buenas razones para no ser católico romano. Solo hay un cierto número de buenas razones y hay muchas razones realmente malas. Y si la razón por la que no eres católico romano es porque piensas que el Papa se viste de forma graciosa, eso no es suficiente. Si piensas que es porque, bueno, simplemente no me gustan las velas, no me gusta la forma en que hacen la liturgia, hay ciertas cosas o escándalos en su pasado, esas no son las razones. Esas no fueron las razones que ofrecieron Martín Lutero o Ulrico Zwinglio. Esas no fueron las razones del razonamiento aún más maduro de la segunda generación de reformadores como Juan Calvino. Ellos tenían razones significativas para involucrarse en las actividades en las que se involucraron y para hacer los argumentos que hicieron en contra del catolicismo romano, y necesitamos redescubrir cuáles eran esas razones. Y en nuestro tiempo, a medida que los defensores católicos romanos han desarrollado presentaciones aún más matizadas de sus creencias, debemos entender cuáles son esos argumentos y debemos entender cómo responder a ellos. Y me gustaría sugerirles esta mañana que la manera más efectiva de responder a los mejores argumentos presentados por los Scott Hahn del mundo. Y Scott Hahn, por cierto, fue un exministro presbiteriano, convertido más o menos al mismo tiempo que un hombre llamado Jerry Matatich. Estaba hablando con Trent Horn y le mencioné, él tiene 32 años, apenas un poco mayor que mi hijo, y empecé a pensar en eso. Yo tenía 28 años cuando acepté el reto que Catholic Answers me propuso de debatir con ellos por primera vez en agosto de 1990. Así que llevo haciendo esto un tiempo y pensé en Jerry Matatich, ese caballero con el que debatí, más o menos de mi misma edad. Jerry Matatich fue el alumno favorito de John Gerstner. Ese es un nombre que muchos de ustedes conocen. John Gerstner fue uno de los mentores de R.C. Sproul. E incluso hablé con el Dr. Gerstner sobre Jerry Matatich. Jerry Matatich fue el primer ministro ordenado de la PCA que se convirtió al catolicismo romano. Y Jerry Matatich puede hablar más que yo. Creo que Jerry Matatich tiene branquias, no necesita respirar. Y simplemente puede mantener una conversación, una línea de discurso durante muchísimo tiempo.
Curiosamente, Jerry Matatics no es hoy un católico romano ortodoxo. Jerry Matatics es un sedevacantista. Él no cree que el Papa sea un Papa válido. No hay un sacerdocio válido hoy en día. No ha habido ordenaciones válidas durante cierto tiempo. Ni siquiera estoy seguro de dónde está hoy, salvo que a Mel Gibson le cae muy bien. Pero ahora él está por su propio camino, en su propia dirección. En aquel entonces, él era la estrella, la celebridad principal. Y cuando recuerdo haber escuchado una presentación que él hizo, eso fue hace mucho tiempo, lo escuché mientras andaba en bicicleta. La mayoría sabe que es cuando escuchaba todo. Nací sobre una bicicleta y estaba escuchando una presentación que él hizo sobre María en una cinta de casete. Ahora, ¿cuántos de ustedes son demasiado jóvenes para recordar? Porque no, eso mejor no entremos en ese tema. Y mientras escuchaba a este hombre desglosar estos argumentos sobre que María es el arca de la alianza y la reina del cielo y cómo Salomón mandó traer un trono para su madre y que esto se refleja en Jesús y Dios mío, sonaba increíblemente convincente. No podía creer. Nunca había escuchado algo así en mi vida. Hasta que llegué a casa y puse ese casete en uno de esos elegantes reproductores de casetes de Radio Shack, porque había estado usando mi Walkman, que en ese entonces era muy moderno, con esas baterías enormes que pesaban como 47 libras y podía detenerlo y volver a ponerlo y escuchaba la primera afirmación. Bueno, el término que Lucas usa aquí está en paralelo con la Septuaginta griega y esto prueba algo sobre María y lo detenía y podía abrir mi programa de la Biblia en mi computadora IBM 8088 y solo la gente mayor se está riendo ahora. Tengan cuidado, los atrapé ahí. De hecho, solo los viejos geeks se están riendo ahora. Y podía abrirlo y podía mirar y luego decir, un momento, eso no es cierto. Hombre, lo dijo con tanta seguridad, pero ese no es el mismo término. Está equivocado en eso. Y vas revisando las presentaciones punto por punto y se desmorona. Lo mismo sucede con estas presentaciones sobre la misa si tenemos una comprensión bíblica de la doctrina de la expiación. Y ahí está nuestro problema, amigos. Para la gran mayoría de los evangélicos creyentes hoy en día, su doctrina de la expiación se deriva principalmente de la emoción y la tradición, no de las escrituras. Y me gustaría sugerir que muchos evangélicos hoy en día, cuya doctrina de la expiación se basa principalmente en himnos, como en el jardín o algo por el estilo, no están preparados para enfrentarse a lo que el catolicismo romano ha desarrollado como apologética para el concepto de la misa. Pero lo que me gustaría hacer esta mañana es examinar algunos textos clave en las Escrituras para recordarnos una vez más la naturaleza poderosa de lo que hizo Jesucristo. Muy a menudo hoy en día, la cruz se presenta simplemente como debilidad, como si Dios estuviera intentando hacer algo, como un Dios desesperado realizando un acto desesperado para tratar de alguna manera de convencer a la gente de que regrese a Él. Eso no es lo que los apóstoles enseñaron acerca de la acción expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa entrega de sí mismo por parte del Hijo fue la acción eternamente determinada del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue la manifestación de la sabiduría de Dios, fue la manifestación del poder de Dios. Y también tuvo un resultado muy específico y un propósito muy específico. Y cuando entendemos lo que el Nuevo Testamento enseña sobre este tema, entonces podremos señalar los errores fundamentales del concepto católico romano. Y espero que tu corazón sea uno que quiera estar preparado para explicar esto a la persona católica romana. Me parte el corazón ver a jóvenes como Trent Horn entregarse a un ministerio que nunca podrá darles paz. Espero que lo hayas escuchado decir en este debate. No vi nada en lo que presentó James White que mostrara una expiación perfecta de Jesús. Aquí lo tienes, escudriñando el Nuevo Testamento
para tratar de encontrar lugares donde haya personas por las que Jesús murió y que de todas formas están perdidas porque no podemos tener una expiación que realmente salve por sí misma. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Espero que ores por personas así y espero que pongas acción a tus oraciones para que puedas entonces ser un instrumento de gracia y poder llevarles el poderoso mensaje de la obra consumada del Salvador. Veamos el libro de Hebreos. Y aquí es donde, aquí está uno de los problemas. En mi experiencia, especialmente entre los evangélicos hoy en día, el libro de Hebreos es un libro cerrado. Contiene todo tipo de cosas realmente difíciles de entender, porque para muchos evangélicos hoy en día tienen problemas canónicos. Tienen 27 libros y los que tienen letras rojas son incluso más canónicos que los libros que no tienen letras rojas. Y luego tienes esos 39 libros que ya sabes están en la Biblia, pero principalmente se usan para contar historias y para contarles cosas a los niños para que no nos molesten durante el culto o cosas así. O en mis tiempos eran para el pizarrón de fieltro. ¿Recuerdan el pizarrón de fieltro? Extraño el pizarrón de fieltro. ¿Alguien más extraña el pizarrón de fieltro? Yo extraño el pizarrón de fieltro. Eran geniales. En otras palabras, hay una idea fundamental en muchas personas hoy en día de que el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. Queremos lo nuevo, la versión mejorada, ¿verdad? Todos necesitamos actualizaciones todo el tiempo. Y entonces el Nuevo Testamento simplemente suena más, bueno, ya sabes, simplemente es más fácil de entender. Y el problema es que cuando miras el libro de Hebreos, que es el libro que contiene la discusión más profunda sobre la muerte sacrificial de Jesucristo, cuáles eran sus propósitos y cómo redime. Cuando miras el libro de Hebreos, el autor de Hebreos asume que tienes un conocimiento funcional y práctico no solo del Antiguo Testamento, sino también del libro de Levítico. Ahora, ¿cuántas personas? Quiero decir, todos sabemos que hace solo unas semanas un montón de personas comenzaron a leer la Biblia de principio a fin, ¿verdad? Hicimos un compromiso. ¿Y cuántas personas van a lograr terminar Génesis? Hay historias geniales. Van a terminar Éxodo porque quieren saber qué pasa con Moisés. Pero muchos han muerto en los desiertos de Levítico. Sus huesos de lectores de la Biblia quedaron blanqueados y secos por la sección que habla de cómo debes llevar tu espada leprosa al sacerdote. ¿Verdad? Todos lo sabemos. Hay personas aquí que están pensando, sí, ahí fue donde me detuve. O eres de los que dicen, ahí fue cuando me fui a Juan. Juan estaba bien después de eso. Eso estuvo bien. Eso fue lo que pasó. ¿No es así? Si no entiendes al sumo sacerdote, si no entiendes, todos hemos oído hablar de Yom Kippur, el día de la expiación, pero si no entiendes lo que sucedió, si no tienes la imagen visual del sacrificio siendo degollado y la recolección de esa sangre caliente en el cuenco, y luego ese sumo sacerdote ricamente vestido, entrando esa única vez al año en el lugar santo para presentar esa sangre sobre el propiciatorio, para rociar el propiciatorio con esa sangre, cuando la llevaba, habría sentido el calor de esa sangre en sus manos. Si no tienes la imagen de que Él realmente tuvo que purificarse, que tuvo que ofrecer el sacrificio de expiación por sí mismo antes de hacer eso, entonces vas a leer el libro de Hebreos y la mayor parte de la discusión sobre los sacerdocios de Melquisedec y todo lo demás simplemente te va a pasar de largo. Simplemente no va a tener ningún sentido. Y estoy convencido de que una de las razones por las que hoy en día tenemos una doctrina de la expiación débil, incoherente y desconectada entre muchas personas es porque el libro de Hebreos sigue siendo un libro cerrado para muchos. Para muchas personas hoy en día. Así que veamos, por ejemplo, no puedo repasar muchos de ellos. Me quedan exactamente 21 minutos, pero revisaré tantos como pueda e intentaré hacer una aplicación significativa. Hebreos 7. 23. Por una parte, los antiguos sacerdotes eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Así que
Aquí se está haciendo un contraste entre el antiguo sacerdocio y el sacerdocio de Jesucristo. Pero Jesús, por otro lado, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio permanente. El libro de Hebreos está dirigido a los cristianos hebreos, a quienes se les dice, vuelvan a las viejas costumbres. Eso nuevo en lo que se han involucrado, olvídenlo, vuelvan a las viejas costumbres. Y el argumento del autor es, no hay nada a lo que regresar. Este es un libro de apologética. Es una argumentación apologética derivada del Tanaj, las escrituras del Antiguo Testamento. Está escrito para los cristianos judíos para confirmarlos en la fe. Y aquí hay otro ejemplo. Aquí es donde Jesús se contrasta con los antiguos sacerdotes. Él permanece para siempre. A diferencia de ellos, Él ha vencido a la muerte. Ha resucitado de entre los muertos. Él posee su sacerdocio de manera permanente. Ese término aparabaton significa permanente o sin sucesor. Aquellos de ustedes que son de Utah y tratan con mormones, tal vez quieran tomar nota de eso. Esos muchachos en las bicicletas que andan por ahí no son sacerdotes según el orden de Melquisedec, según Hebreos 7:24. Jesús posee su sacerdocio de manera permanente, sin sucesor. Por lo tanto, versículo 25, debido a esto, Él es capaz de salvar. Y mencioné esto en el debate. Epsilon Fius, Tau Epia Nu, Tau Alpha Lambda Omicron S, hasta lo sumo, completamente o temporalmente para siempre. Aquellos que se acercan a Dios por medio de Él, ya que Él siempre vive para interceder por ellos. Ahora bien, esto nuevamente evocaría imágenes sumamente vívidas en la mente de la persona que conoce sobre el día del sacrificio, porque reconocerían que solo ciertas personas se acercaban a adorar en el día del sacrificio. Había algunas personas que no mostraban un corazón creyente. Había algunas personas que no hacían el viaje. Había algunas personas que eran más mundanas. Había ciertas personas que se acercaban. Ellos eran los que esperaban con expectación que el sumo sacerdote saliera del lugar santo. Ellos eran los que se habían acercado para adorar. Y por eso entenderían completamente lo que se está diciendo aquí. Y no es asombroso, lo escuchaste el miércoles por la noche. Pude haberte dicho que así es como normalmente sucede, pero lo escuchaste el miércoles por la noche. Aquellos de ustedes que estuvieron aquí tenemos un texto. ¿Y cuál es su enfoque? Él es capaz de salvar. El énfasis está en la capacidad, el poder y la habilidad de Jesús para salvar para siempre y completamente. ¿Y qué hizo mi oponente el miércoles por la noche? No tuvo palabras sobre la capacidad de Jesús para salvar completamente. Su capacidad para salvar se basa en que nosotros nos acerquemos. Esta es la marca de la religión humana. Es la marca de aquellos que no conocen su propio corazón. Es la marca de quienes no entienden nuestra absoluta dependencia de Dios y de su gracia para nuestra salvación. No una gracia que solo intenta salvar, sino una gracia que realmente resucita a los muertos a la vida. Centrarse en esto y decir, oh, bueno, sí, sé que solo está describiendo a aquellos que se acercan y no hay énfasis en el acercamiento y no hay nada sobre ellos y son pasivos. Pero aparte de todo eso, ahí está. Así es como podemos controlar la gracia de Dios. Cuando el argumento que presentan, el único argumento que tendría sentido para los escritores de Hebreos, para estas personas, para evitar que regresen a las viejas costumbres, es que el énfasis está en que Él es capaz de salvar. Los antiguos sacerdotes no podían, porque no podían hacer lo que Jesús hizo. Él es capaz de salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él siempre vive para interceder por ellos. Él siempre vive para interceder por ellos. ¿Por qué? Porque Él ha entrado en el lugar santo. Recuerden lo que sucedía con el sumo sacerdote bajo las antiguas formas. Él entraba, rociaba la sangre sobre el propiciatorio y luego
mirabas alrededor, verán, ellos sabían lo que había en el lugar santo. No había ningún lugar para sentarse. No había ningún lugar para descansar. Él entraba, hacía la ofrenda y tenía que salir sabiendo que si seguía siendo el sumo sacerdote el año siguiente, bueno, podría volver. De hecho, yo a menudo me he preguntado, ¿qué pasa si eres sumo sacerdote durante 20 años? Cuando entraste la 20ª vez, ¿no te resultaría esto familiar? ¿No recordarías la primera vez? Y cuando rociabas la sangre sobre el propiciatorio, me pregunto sinceramente quién limpiaba todo eso después de la ceremonia. ¿Lo hacían perfectamente? ¿Podrías ver algunas manchas secas de sangre que habían quedado allí del año anterior, o de hace 10 años o 20 años, dejadas por tu predecesor o el predecesor de él? Es una acción repetitiva. Se hace una y otra vez. Y simplemente tengo que creer que debió haber muchos de esos sumos sacerdotes que se preguntaban, mientras llevaban ese cuenco y sentían el calor de esa sangre y volvían a mojar sus dedos, hacia ¿qué apunta esto? Porque si esto me perfeccionara, ¿por qué estoy aquí de nuevo? Voy a volver aquí el próximo año y el año siguiente mientras tenga vida. Y una vez que yo muera, será otra persona y ellos continuarán haciendo las mismas cosas una y otra vez. Jesús, sin embargo, ha entrado una sola vez. Él entra en el lugar santo y ¿qué dice? Está sentado. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y no tiene que entrar y salir, entrar y salir. Esto se convierte en el énfasis del autor en el libro de Hebreos después de demostrar la supremacía del sacerdocio de Jesús. Luego en el capítulo 9 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró a través del tabernáculo más grande y más perfecto. Recuerden, el tabernáculo en la tierra es solo una cosa terrenal que representa lo que está allí en los lugares celestiales. No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo. Y luego una de las palabras griegas más hermosas del idioma es fi o alfasi, de una vez por todas, habiendo hecho ¿qué? Hizo de la salvación eterna, de la redención eterna, una mera posibilidad, una esperanza de parte de Dios Padre. No. Habiendo obtenido eterna redención, escucha esas palabras. Cuando escuchas de una vez por todas, debes ser consciente de que algunas personas lo oirían y dirían, ¿ves? Él entra de una vez por todas. Es algo universal. Y en inglés sí podría ser. Puedes usarlo de una vez por todas de esa manera. De una vez por todas puede ser distributivo. De una vez por todas puede ser temporal. Afortunadamente, en el idioma griego no hay ambigüedad en este punto. El término griego significa de una vez por todas en el tiempo. Es temporal. Es un evento singular que no se repetirá nuevamente en el futuro. No es distributivo. No es de una vez por cada persona. Es de una vez por todas en el tiempo. Y así, Jesús entra de una manera en la que ningún otro sumo sacerdote jamás podría. Porque Él es el Dios hombre, puede dar su propia sangre. Amigos, escúchenme, no puedo desarrollar esto esta mañana, pero una de las razones por las que los enemigos de la fe siempre atacan la deidad de Cristo es porque solo el Dios hombre pudo hacer lo que Jesús hace en este texto. Solo si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, completamente Dios y completamente hombre, solo en ese contexto estas palabras pueden tener algún significado real. Espero que lo entiendan. Él entró con su propia sangre en el lugar santo una sola vez, habiendo obtenido redención eterna.
no haciendo que sea una simple posibilidad. Su sacrificio realmente lo logra. Y de nuevo recuerden, este es el libro de Hebreos. El argumento aquí es que no hay nada a lo que regresar. No vuelvan al templo. Eso es una clara evidencia, por cierto, de que el libro de Hebreos fue escrito antes de la destrucción del templo en el año 70 D.C. Sus argumentos no tendrían mucho sentido si hubiera sido escrito después. Es apostólico, es muy temprano en el periodo apostólico y no hay nada a lo que regresar. Por muy grandioso que sea el boeto y la ceremonia, por mucha presión que tu familia te haga para que regreses, no hay nada a lo que volver, porque es solo una imagen, es solo una sombra de lo que sucede en el cielo. Y necesitas entender que la tumba vacía significa que aquello a lo que apunta ha sido cumplido. No hay nada a lo que regresar. No hay nada a lo que regresar. La redención eterna ya ha sido obtenida por completo. Pero luego fíjate en lo que se dice en el capítulo 10, porque la ley, ya que solo tiene una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, mediante los mismos sacrificios que ofrece, que continuamente, año tras año, haz perfectos a los que se acercan. Los que se acercan, eso ya lo habíamos oído antes en algún lugar. Eso lo escuchamos en el capítulo 7. Pero aquí la discusión es que sí, todavía tenemos a esas personas que se están acercando. Todavía tenemos los sacrificios del templo en marcha. Pero la continua reofrenda de estos sacrificios nunca puede, por los mismos sacrificios, perfeccionar a los que se acercan. Hay una inferioridad fundamental ¿de qué? De un sacrificio repetitivo. Si es repetitivo, entonces no está logrando la perfección de aquellos por quienes se ofrece. Por eso el sumo sacerdote puede entrar. Y mientras rocía esa sangre, sabe que dentro de un año aquí estaré de nuevo. Va a suceder una y otra vez. Y las personas que se acercan, piensa en aquellos que lo habían hecho durante toda su vida. Estaban comprometidos con la ley de Dios. Estaban comprometidos con la adoración en el templo y ahí están. Algunos de ellos podían recordarse a sí mismos de niños. Y entonces los hombres, muchos de los que los rodeaban, todos sus amigos ya no están. Estas son personas nuevas. Y sin embargo, aquí estoy de nuevo. ¿No se les pasó por la mente? ¿Hacia qué apuntáis? ¿Cuál es el cumplimiento mayor? Y aquí está el argumento. De otra manera, no habrían dejado de ofrecerse, porque los adoradores, una vez purificados, ya no tendrían conciencia de pecados. Pero en esos sacrificios hay, versículo 3, una anamnesis. Una anamnesis, un recuerdo, algo que te haga recordar. ¿Una anamnesis de qué? Pecados. Año tras año, un recordatorio del pecado. Eso es lo que estos sacrificios proporcionaban al pueblo de Dios, un recordatorio del pecado. El sistema sacrificial, mientras existió, fue un recordatorio del pecado y de la necesidad de redención. Y si todo terminara ahí, no tendríamos esperanza. Pero continúa diciendo, por eso al entrar en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero me preparaste un cuerpo. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Pero entonces dije, he aquí, vengo, y en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Después de decir arriba, sacrificios, ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces Él dijo, y aquí vengo para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados, hemos sido hechos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y adivina qué, una vez y para siempre. Una sola vez. En contraste con las ofrendas repetitivas que tenías bajo el antiguo pacto, ahora tienes una sola ofrenda. ¿Y qué hace? Santifica, o como dice el versículo 14, perfecciona a aquellos por quienes es ofrecida.
La perfección que los sacrificios del antiguo pacto no podían proporcionar. El sacrificio del nuevo pacto sí la proporciona. Y esto está íntimamente relacionado con la naturaleza de aquel que se entrega a sí mismo. Por eso, algunos de los textos más contundentes e indiscutibles que prueban la deidad de Jesucristo se encuentran al principio del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12. Es el mejor texto del mundo para compartir con esas personas que tocan tu puerta un sábado por la mañana. Si puedes recordar un sábado por la mañana, ¿qué versículo acabo de mencionar? Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12, una cita del Salmo 102, 25, 27, que en el Antiguo Testamento trata sobre la naturaleza inmutable de Yahvé, se aplica al Hijo. Hebreos capítulo 1 habla completamente sobre la deidad de Jesús. Lo llama Dios, lo identifica como Yahvé, creador de todas las cosas. ¿Por qué empezar ahí? Porque es un libro apologético. No hay nada a lo que regresar. Dios ha entrado en carne humana. Bueno, ¿qué hizo? Él asumió carne humana. En el capítulo 2 fue hecho semejante a sus hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Asumió la humanidad. Él era el Dios hombre. Y luego comienza a desarrollar. Bueno, entonces habría sido sacerdote. No, él no era de la línea sacerdotal. ¿De qué sacerdocio es él? Es el sacerdocio de Melquisedec. Regresa al Antiguo Testamento y habla sobre Melquisedec y establece ese sacerdocio. Ahora, en el capítulo 8, pasa al nuevo pacto y lo que será el nuevo pacto y cuál es su fundamento. Y finalmente todo se une en los capítulos 9 y 10. Una sola entrega, una sola ofrenda por parte del sumo sacerdote de sí mismo a través de su propia sangre. Nunca fue un sacrificio incruento. Roma tiene una representación incruenta. No existe tal cosa como un sacrificio propiciatorio que sea incruento en el contexto del libro de Hebreos. No se puede representar lo que fue un sacrificio sangriento de manera incruenta, apelando a categorías aristotélicas de accidentes y presencia de las cuales nadie en el Nuevo Testamento habría tenido idea y que no llegaron a formar parte de la experiencia externa de la iglesia hasta alrededor del año 1000 DC. Cuando el concepto de la transubstanciación comenzó a establecerse en la mente de algunos individuos, fue una novedad teológica. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahora, no sé cómo mis amigos arminianos sinergistas que creen en una expiación general en la que Cristo ofrece un sacrificio que en realidad no es propiciatorio, porque si es propiciatorio, entonces no solo elimina la razón de la ira de Dios, la culpa y el pecado, sino que también sacia, elimina, quita la ira de Dios contra ese pecado. Si realmente es un sacrificio propiciatorio, entonces, ¿cómo puede haber alguna base para que Dios tenga ira contra la persona por la que se ha hecho ese sacrificio? Si tienes a un individuo que va a estar bajo la ira de Dios por la eternidad y Jesús ya sació esa ira, ya propició esa ira, entonces tienes una doble aplicación de la ira por el mismo pecado. Y este es un tema difícil para que mis amigos universalistas realmente puedan abordar. Bueno, es porque necesitas aceptarlo, necesitas ejercer fe en ello. O entonces puedes añadir otras cosas y sacramentos y cosas así, pero necesitas aceptarlo. Bueno, entiendo que estoy bajo ira hasta que Dios por su Espíritu me atrae hacia sí mismo y tengo fe salvadora en Jesucristo, pero la certeza de eso nunca está en duda. ¿Cómo tú, como sinergista, y espero que haya algunos escuchando hoy que se sientan desafiados a reflexionar sobre esto, cómo tú, como sinergista con esa visión de la expiación, lidias con esto? Te lo dejo a ti. La realidad es que hay un pueblo específico por el cual Jesucristo muere. Son las mismas personas específicas que el Padre ha elegido. Son las mismas personas específicas a las que el Hijo viene y da vida espiritual y se les llama los elegidos de Dios. Y por eso en Romanos capítulo 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie.
debido a la perfección de la obra que Él ha hecho en favor de ello. Pero quiero que entiendas otra cosa, que yo quiero que seas capaz de compartir esto, proclamar esto, con pasión a tus amigos y familiares católicos romanos. Y solo tengo unos momentos para explicártelo. Dimos una palabra allá atrás en el capítulo 10, versículos 1 y 2. En esos sacrificios había una anamnesis del pecado. Una anamnesis del pecado. Los sacrificios repetitivos recordaban a la gente el pecado. Esa es una palabra inusual en el Nuevo Testamento griego. No aparece en cada página. Es bastante rara. Pero sí aparece en otro contexto fuera del libro de Hebreos. Y es en la cena del Señor. Y Jesús les dice a sus discípulos, haced esto como anamnesis de mí. Nosotros lo entendemos como hacer esto en memoria de mí. Pero era una anamnesis, una acción que trae a la mente un recuerdo, una remembranza. Y la belleza del nuevo pacto, la belleza del evangelio es esta. Bajo el antiguo pacto, los sacrificios repetitivos eran un recordatorio del pecado. Bajo el nuevo pacto, también tenemos una anamnesis, pero no es del pecado. Es de nuestro portador de pecados. Es de aquel que ha tratado con el pecado. Es de aquel que ha obtenido la redención eterna. No hacemos algo una y otra vez para ser recordados del pecado. Hacemos algo una y otra vez para ser recordados del hecho de que hemos sido liberados del poder y la presencia del pecado en el sacrificio único y definitivo de Jesucristo. Y cuando veas a alguien, amigos míos, yendo a misa una y otra vez, si tu corazón no se rompe a la luz de lo que sabes sobre la verdad de Jesucristo y su expiación consumada, hay algo que no está bien. Y si eso no te motiva a proclamar el evangelio a esa persona, entonces hay algo doblemente mal. Necesitamos ser las personas que proclamen esta obra consumada a aquellos que necesitan saber cómo pueden tener verdadera paz con Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos juntos.